En sus días revolucionarios en Francia, Peyret había tenido una inserción muy activa en el alzamiento. Pero vayamos un poquito hacia atrás. Nacido en Serret-Castet, su padre y su abuelo habían sido alcaldes de su pueblo. Perdió a su madre cuando tenía 7 años y recibió una educación rigurosa y religiosa, de la que se lamentó al hacer memoria mucho después en sus cartas a su amigo y alma gemela intelectual, el argentino Juan María Gutiérrez, a quien le abría su corazón en su correspondencia. Me costó trabajo purgar mi espíritu de la divinidad de Jesucristo. Al fin di con un artículo de Pierre Leroux que me abrió los ojos y desde entonces me volví libre pensador. También ayudó que felizmente su padre era admirador de Voltaire y tenía en su biblioteca El origen de todos los cultos por Dupuy, entre otras obras. Por todo eso, asegura, el veneno no surtió efecto. Sin embargo, todo indica que el joven Alexis nunca pudo purgar de su espíritu por completo al Jesús que se lo colmó con ideas de hermandad e igualdad universal. Quizás por eso en sus inicios como militante, poco después en París, sus primeras acciones se vincularon al ala que hoy llamaríamos más progresista del movimiento republicano, actuando como secretario de uno de sus líderes, Joseph Jobrier, proveniente del socialismo cristiano. Años más tarde, en una memoria sobre la colonia San José enviada al general Urquiza, dirá de sí mismo: he nacido católico, pero en el siglo XIX ya no merecen consideración algunas de las distinciones religiosas. Quizás aquello que conmovió al joven Peyret en sus primeras aproximaciones filosóficas al misticismo cristiano, la igualdad esencial de todas las personas, la hermandad universal a los ojos de un Dios Padre, la comunidad de bienes que caracterizó a los primeros grupos cristianos, formará un lecho rocoso subyacente en su pensamiento que aflorará durante toda su vida posterior. Así, se aprecia en las numerosas alusiones bíblicas y menciones apasionadas al espíritu igualitarista del cristianismo original, a contrapelo de la imagen habitualmente difundida de Peyret como un enemigo del cristianismo, debido a su punzante posición anticlerical y libre pensadora. Pero esa vertiente cristiana igualitaria aparece, en forma y en contenido, a lo largo de toda su obra. De hecho, la labor de Peyret, un par de años después de sus andanzas en París, ya de regreso en los Pirineos, editando junto a Julien Lamergier el Almanaque Democrático de los Pirineos, es calificada por un historiador francés, Christian Desplantes, como un testimonio excepcional de una corriente minoritaria entre los Quarant Gitars, la del social cristianismo. Y en sus textos, artículos, discursos, siempre está presente ese talante. Por ejemplo, cuando al introducir su notable ensayo sobre el cristianismo afirma que no hay que postergar la justicia para el cielo, sino realizarla en la tierra, en esta vida. O cuando afirma: la vida futura no puede ser, a juicio mío, sino la prolongación de la presente, y por consiguiente pido que el reino de Dios se realice en este mismo mundo, como lo pedían los primeros cristianos y el mismo Jesús. Este es el verdadero cristianismo, y no el que fabricaron posteriormente los teólogos extraviados por San Pablo, quienes nunca habían tratado al crucificado del Gólgota, y por San Agustín, quien confesaba él mismo que todo aquello era absurdo. Esa misma pasión lo llevó durante toda su vida a buscar diferentes caminos, filosóficos, políticos, periodísticos, educacionales, organizacionales, que hicieran posible el horizonte de hermandad humana entrevisto en sus años adolescentes. En todo caso, lo que hacía Peyret era diferenciar el ideario del cristianismo original de la acción de la religión organizada, a la que describía como sostén principal de los poderes fácticos del privilegio y principal obstáculo como las libertades individuales y el progreso social y moral
de las sociedades. Para usar una figura sugerida por el filósofo argentino Alejandro Korn, Peyret entendía la diferencia entre Jesús y los jesuitas. A exponer esa diferencia dedicó algunos de los mayores esfuerzos intelectuales a lo largo de su vida. Así lo acreditan obras de su autoría como La Historia de las Religiones, 1886, La Evolución del Cristianismo, 1917, o El Almanaque Americano, 1885, entre otras producciones a las que desarrolla la idea de que los dogmas de la ortodoxia son una tradición prolongada del principio cristiano, o que la religión titulada cristiana no es la religión de Jesús. Añade: el cristianismo no es aquel que cree en Jesucristo, es el que ama como Jesucristo amó. Sí, el cristianismo es la religión de Cristo, pero es preciso entender por eso la religión que él mismo profesó y practicó a fuerza de hombre. La religión dogmática es una invención de la teología. Volvamos a París y en 1845. Con los ojos abiertos, ya según sus palabras, encontramos a Peyret en la capital francesa, a donde marchó, según su plan original, a estudiar Derecho. Pero la ciudad era un torbellino de novedades de todo tipo, como lo siguió siendo y cada vez más vertiginosamente durante el resto del siglo XIX. El progreso científico-tecnológico de la mano del ferrocarril y del telégrafo. También la bullente agitación social y en especial los periódicos opositores al régimen. Se transformaron en una poderosa atracción para el joven, que terminó dejando de lado los estudios a favor de la pasión literaria, filosófica y política. La barca de Peyret encuentra nuevos rumbos. El entusiasmo por la obra de Leroux fue creciendo y se transformó en un seguidor de este pensador al punto que mis condiscípulos me llamaban Pierre Leroux. Al tiempo, ya en 1848, se entusiasma con otro destacado pensador y activo publicista de esos momentos convulsionados, Pierre-Joseph Proudhon, considerado uno de los padres del anarquismo, con una extensa obra de relevancia central en las ideas de Peyret, como veremos a lo largo de este trabajo, y de cuya introducción en el Río de la Plata es responsable el propio Peyret. Los años siguientes no fueron menos agitados. Peyret escogió la literatura, se diplomó como bachiller les lettrés, algo así como un licenciado en letras. Se sumó al movimiento republicano en el ala democrático socialista. Se convirtió en periodista y participó en todas las manifestaciones republicanas hasta 1849, donde se volcó a la campaña electoral con vistas a las elecciones de 1852. No hay precisión acerca de los agrupamientos específicos en los cuales actuó. Colaboró en varios periódicos revolucionarios de la época, como L'Atelier y Le Bruit, e incluso llegó a dirigir la Commune de París por unos meses, con apenas 22 años, supliendo a Sobrier. En las páginas de este periódico publicó un artículo sobre la aplicación del vapor a la agricultura, y allí aparece como secretario del Comité de Agricultura y Colonización del Comité Revolucionario, conocido también como el Club de Clubes, que coordinaba la acción de varios agrupamientos políticos. Este último dato vuelve a conectar con la pasión que desarrollaría en Entre Ríos una década después, y deja claro que su actuación en relación con el impulso a la colonización agrícola no fue producto del azar ni de un hecho fortuito. En parte también explica la rapidez con la que aceptará la propuesta de Urquiza en 1857 y dejará las clases en el Colegio del Uruguay, lo que había sido objeto del convite original de parte de uno de sus compatriotas que ya trabajaba para el líder entrerriano, Alberto Larroque, y motivo de su llegada a estas tierras. Pero no nos adelantemos. En todo caso, sigamos los primeros cambios de rumbo en esta alegoría que propuse antes. El pequeño barco, sin destino prefijado, endereza su vela aceptando lo que la marejada le propone. Pero eso no quiere decir que el nuevo rumbo no estuviera previsto en su plan original. Al contrario, quizás era el más ambicioso que su sueño transformador anhelaba.